nos honra, como siempre, el profesor Rocco Setka, nuestro analista internacional. Profesor, sigue el precio del petróleo cayendo a mínimos. Hoy 47.50 se vende el barril de petróleo de Venezuela, pero eso sigue sin reflejarse en los bolsillos de los consumidores del mundo. Bueno, eso tiene otras explicaciones que pasan necesariamente y obligatoriamente por el tema de la especulación. Es increíble que aquí no tengamos memoria histórica. Cada vez que se fija el precio paritario, sí, la gente no toma en consideración el precio del barril al momento en que ese nuevo precio estaba. Sí, por regla de 3-1. Claro, cuando el precio llegó en su mejor momento a $45, bajó a 70 céntimos el litro en Panamá. Hoy día está en 47 hasta 52, dependiendo si es el Brent o el del Golfo, y no se refleja, está en 95 céntimos. En consecuencia, en la próxima reunión de la Comisión Paritaria debiera bajar 20 céntimos y ponerlo por lo menos a 75 centavos, pero va a bajar 2-3 centavos. Entonces, eso es especulación. Y yo creo que el pueblo panameño ya debe empezar a tomar conciencia de eso. Que no nos tomen de tontos, porque quien sabe regla de 3, que es elemental en aritmética, sabrá que esto es una especulación. Profesor, se dice que este precio, hasta cierto punto, mantenido con un único fin. Uno, acabar o tumbar los regímenes en Venezuela, en Yemen y en Siria, y hasta cierto punto de carambola pegarle a Rusia también. Bueno, un poquito de historia sería muy interesante y conveniente analizar. Estados Unidos dejó de ser autosuficiente a finales de los años 40. Ya para el 2000, Estados Unidos, con la fracturación o el fracking, y produce entonces gas y petróleo no tradicional, llamado esquisto o shale en inglés, pero a unos precios muy superiores al precio de producción o de explotación del petróleo tradicional. Para ponerte un ejemplo, cuando el petróleo estaba a $60, ¿verdad? El fracking cuesta producir los $60, ya no hay ganancia. Claro. Pero cuando estaba a $100 había ganancia. Y Estados Unidos llegó incluso a convertirse en país exportador y dejó de ser dependiente de los mercados de Arabia Saudita particularmente y de Venezuela, que compra 2.4 millones de barriles diarios. En consecuencia, al bajar los precios, producto del temor de Arabia Saudita de que Estados Unidos abandone la región, y particularmente lo que hablábamos hace unos días, el tema del acuerdo con Irán, firmado por los 5 miembros del Consejo de Seguridad más Alemania, preocupaba mucho a Arabia Saudita, que en consecuencia aumentó su producción, de manera tal que los precios siguieron bajando. Y ahora van a bajar más tras el anuncio del acuerdo con Irán, porque se le va a permitir liberar a Irán la venta de 2 millones de barriles diarios a Europa, que no vendía hace 10 años. En consecuencia va a haber más petróleo y va a haber una tendencia a seguir bajando los precios del petróleo. No llegaremos a esos tiempos de los $9. No llegaremos a los $9 ni a los 20 tampoco, pero podría estar oscilando entre 40 y 50 dólares y no los 80 que se temía que para fin de año podría llegar. En la geoestrategia norteamericana, y eso tiene mucha relación con el petróleo, y el nuevo plan del Medio Oriente ampliado, los Estados Unidos se va a dedicar más ahora a China y a Rusia. No es desproporcionado el apoyo que está brindándole ahora Estados Unidos, por ejemplo, a países que antes eran sus enemigos, como Myanmar o la propio Vietnam, para contener un poco en su estrategia hacia China, particularmente hacia China, que es la potencia que ellos ven en la segunda mitad del siglo XXI como su rival. Ya ni siquiera Rusia. En consecuencia, China, que es un gran consumidor de petróleo y que cada 5 años dobla su parque automovilístico, en consecuencia, cada 5 años va a doblar su consumo de petróleo, ya emparejó a los Estados Unidos, claro, con 5 veces más habitantes de población que los Estados Unidos, pero ya está consumiendo 30 millones de barriles diarios, igual que los norteamericanos. Entonces, ante esa situación, y pese a los descubrimientos de nuevas reservas probables
y algunas ya comprobadas en el Pérsico, ¿verdad? Más el tradicional petróleo de Arabia Saudita, de Kuwait y de los países del Medio Oriente, los Estados Unidos saben perfectamente que China es el enemigo a batir. La pregunta, profe, así como América Latina, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, fue una especie de campo de batalla durante la Guerra Fría, África pareciese convertirse en un campo de batalla ahora en esta guerra económica de inicios del siglo XXI. No olvidemos, Fernando... Y se lo digo por ese viaje de Obama. De Obama, que usted dice, el de Kenia se entiende, pero el de Etiopía es lo que a todo el mundo le queda un acertijo en la cabeza. No es extrañar la presencia china y rusa tras el proceso de descolonización de África particularmente, ya no de América Latina ni de Asia, sino del África. Del África. Además, África tiene ingentes recursos estratégicos para el mundo entero, es riquísima en su subsuelo, ni los africanos tienen idea de lo que tienen quizás debajo de su subsuelo, lo saben los chinos, los americanos y los rusos. Y están presentes allí, particularmente en esa parte del Cuerno de África. Los Estados Unidos saben perfectamente que se han involucrado en los últimos 20 años en conflictos donde no han ganado una sola guerra. Es cierto, han estado presentes en Afganistán, en Irak, en Siria, en Libia. El ejército de los Estados Unidos ha sido retirado de estos países gradualmente. Sí. Obama lo ha hecho. En consecuencia, eso solamente obedece a la necesidad que tiene Estados Unidos de hacer frente a ese nuevo rival que nace en China y que se constituye en una seria amenaza, no solamente en lo económico, sino incluso en lo militar. China siente que tiene un bloqueo militar marítimo, primero por el problema de las islas con Filipinas, Taiwán, Corea del Sur y Japón, y por otro lado, la presencia de la séptima flota norteamericana en el Mar de la China y el Mar Meridional. En consecuencia, China se está abriendo y eso le preocupa a los Estados Unidos. Por eso el acercamiento a países como Myanmar, antigua Birmania y el propio Vietnam. Hay toda una estrategia. China, con además, el caso de Myanmar, haciendo la vista gorda en todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Obvio que sí. Y el caso de Turquía, el caso de Arabia Saudita. Los árabes saudíes y la dinastía wahabita, muy molesta con la toma de decisión de Obama en el acuerdo con Irán para desnuclearizarla, está preocupada porque los grandes yacimientos de petróleo de Arabia Saudita y de Kuwait, de los países del Golfo, están en territorio chiita. Entonces, les preocupa enormemente si Estados Unidos abandona. Por otro lado, Estados Unidos también está instando a los países de la región a que apoyen a los palestinos y a Israel a que ya de una vez por todas permita la creación del Estado palestino. Ayer hablábamos, o ayer usted estuvo en la conferencia de prensa donde vino, yo creo que es la visita de miembros de más alto nivel del gobierno palestino a Panamá. Sí, está en Panamá desde ayer el ex primer ministro adjunto y ministro de Relaciones Exteriores por 14 años de la Autoridad Nacional Palestina, el señor Chat, y se encuentra en una gira, un periplo que va a cubrir los países que justamente no reconocen a Palestina y no han reconocido la necesidad de la creación de dos estados en la región, Israel y Palestina, que son México, Colombia, Jamaica y Panamá. Hoy, en la mañana de hoy, hay una reunión en Cancillería y aspiramos, yo como miembro, yo no soy ni palestino ni nada parecido, pero pertenezco a ese grupo de panameños que apoyamos a Palestina. Siento que ya está el camino expedito y abierto para el reconocimiento final y un cambio en la posición de la política exterior panameña en cuanto a Palestina. ¿Puede darse en este gobierno? Creo que se va a dar y me siento muy optimista que se va a dar. Al menos esa intervención hace poco del presidente en el Parlamento, en la Asamblea, donde reclamaba esa necesidad, y luego de la ministra de Relaciones Exteriores y vicepresidenta de la República, quien dijo, aunque ella lo matizó, hablando de que eso pues había que verlo con algo de pinzas, por cuanto podría molestar a nuestros tradicionales amigos los israelitas, no lo veo ya como un punto de inflexión, ¿no? Por el contrario, siento que estamos próximos a ese reconocimiento de la necesidad de la creación del Estado de Palestina. Profesor, como siempre, un honor tenerlo acá. Siempre para mí un placer. Así es.